Hola, ¿qué tal? Soy Alan Riveros, kinesiólogo, y el día de hoy vamos a leer el capítulo 1 del libro Explicando el dolor, en función de comprender cómo funciona el dolor, ya que es el principal motivo de consulta hacia el personal sanitario, ya sea médico, kinesiólogo, entre otros. Ahora, ¿cómo utilizar este libro? Este libro tiene 4 objetivos. Primero, ayudar a los distintos profesionales de la salud a explicar el dolor, estableciendo un nexo de unión entre el mundo de la neurociencia básica y los profesionales de la salud y sus pacientes. Segundo, capacitar a la gente con dolor para que comprenda mejor su situación y le tenga menos miedos. Sabemos que el valor amenazante del dolor contribuye directamente a la experiencia dolorosa y que dar información a la gente sobre lo que realmente está sucediendo puede reducir su percepción de amenaza. Tercero, ayudar a la gente con dolor y a aquellos que están implicados con ellos a seleccionar las mejores opciones terapéuticas. Finalmente, esbozar los modelos actuales de tratamiento y mostrar los elementos esenciales para superar el dolor y volver a la vida normal. El libro está diseñado de forma que puede usarse como manual para los sanitarios a la hora de explicar el dolor a sus pacientes, como un cuaderno de trabajo que debe completar el clínico junto con el paciente, como parte de un programa cognitivo-conductual multidimensional de tratamiento del dolor o para que el paciente lo use como material para trabajar en casa. A medida que lo leas, encontrarás pequeños números esparcidos a lo largo del texto que se corresponden con referencias para una lectura más en profundidad o con las fuentes en las que hemos encontrado la información. Las referencias enumeradas se encuentran en la página 125. Los principios que se muestran en este libro están especialmente adaptados a los dolores crónicos no especificados, como por ejemplo el dolor lumbar, el dolor de codo, etc. Sin embargo, pueden extenderse a condiciones dolorosas como la artritis reumatoide y pueden usarse junto a otra estrategia de tratamiento. Pensamos que uno de los puntos fuertes de este libro es que cualquiera que sufra dolor persistente o lo sufra su amado, colega o amigo puede beneficiarse directamente de usarlo. El beneficio será mayor bajo la dirección de un clínico informado cuando sea necesario. Finalmente, esperamos que los profesionales de la salud encuentren útil este libro, la visión del dolor y del tratamiento que se presenta, ya que se intenta integrar la ciencia del dolor contemporánea en la terapéutica. Se ha hecho un esfuerzo en referenciar el material con literatura científica actualizada y relevante. La literatura en esta área es extensa, de forma que hemos seleccionado la más representativa. También se añade una relación de libros de lectura fácil que aportan información relevante en la página 129. Capítulo número 1. Introducción. Nadie quiere tener dolor. Nada más notarlo ya está pensando en librarte de él. Es comprensible, ya que el dolor es desagradable. Pero precisamente el hecho de que sea desagradable es lo que hace que el dolor sea algo tan efectivo y tan esencial en la vida. El dolor te protege, te avisa de que estás en peligro, frecuentemente antes de que te lesiones o de que lo hagas gravemente. El dolor hace que te muevas de manera diferente, que pienses y te comportes de forma distinta, lo que también es vital para la curación. El dolor es normalmente algo realmente inteligente. A veces el sistema de dolor parece que se comporta de forma extraña. Por ejemplo, puedes clavarte un clavo en el dedo y no darte cuenta de ello hasta que ves sangre en la zona lesionada. Otras veces, sin embargo, el sistema del dolor falla. Algunos tipos de cánceres malignos no son dolorosos. Por esta razón, pueden desarrollarse sin ser detectados hasta convertirse en algo realmente serio. Creemos que todas las experiencias de dolor son normales y que son una respuesta excelente, aunque desagradable, frente a aquello que el cerebro juzga como una situación de peligro. Pensamos que aunque existe algún problema en tus articulaciones, músculos, ligamentos, nervios, sistema inmune o en cualquier otro sitio, no tendrás dolor a no ser que tu cerebro piense que estás en peligro. Exactamente de la misma manera que, aunque no exista en absoluto ningún problema en tus tejidos corporales, nervios o sistema inmune, sentirás dolor si tu cerebro piensa que estás en peligro. Eso es así de simple y de difícil al mismo tiempo. Este libro intentará explicártelo. Normalmente, el dolor se manifiesta cuando tu sistema de alarma corporal alerta al cerebro de un peligro de lesión en los tejidos, ya sea real o potencial. Mas esta respuesta es solo una parte de la larga historia
El dolor verdaderamente involucra todos tus sistemas corporales y todas las respuestas que se producen tienen como objetivo la protección y la curación. Sin embargo, cuando la mayoría de nosotros pensamos en el dolor, recordamos una experiencia desagradable y horrible, que hace que reaccionemos intentando hacer algo frente a esta situación. De hecho, el dolor puede ser tan efectivo que puede llegar al punto de no dejarte pensar, sentir o concentrarte en cualquier otra cosa. Si el cerebro piensa que sentir dolor no es lo más adecuado para la supervivencia, imagina a un soldado herido escondiéndose del enemigo. Puedes no sentirlo en ese momento, incluso con una lesión muy grave. Hay muchos mitos malentendidos y miedos innecesarios en relación con el dolor. La mayoría de la gente, incluidos muchos profesionales de la salud, no tienen una concepción actualizada del dolor. Esto es, en cierto modo, desalentador ahora que sabemos que entender este proceso ayuda a enfrentarse a él con eficacia. Existen dos aspectos importantes con respecto a explicar el dolor. La fisiología del dolor puede ser fácilmente entendida por cualquier persona normal y corriente, y comprender la fisiología del dolor cambia el modo de pensar sobre él, reduce su significado amenazante y ayuda a su tratamiento. Esperamos que encuentre este viaje tan apasionante, fascinante y enriquecedor como nosotros lo hemos encontrado. Sigue leyendo. Bueno, quiero hacer un hincapié que este libro está traducido al español y que tiene algunos errores en su traducción. Por lo tanto, van a ver a veces que voy a hablar y voy a hacer algunas correcciones ya in situ. Así que puede que suene un poco diferente. Pero vamos. ¿El dolor es normal? Vamos a explicarlo. Está claro que hay cosas que causan dolor. La vida puede doler. Hay muchos tipos de dolor. En la improbable situación de que un mono te muerda la nariz, como ha mordido a la de Juan, en ese momento te dolerá y recordarás ese incidente durante el resto de tu vida. Juan probablemente no fanfarronará de ello a su hijo la próxima vez que vayan al zoológico. La historia de los agujeros de la nariz de Juan se contará infinidad de veces en las reuniones familiares, cambiará la forma de pensar de la familia sobre los monos y puede incluso llegar a ser un tema de canciones infantiles. Puedes sentir dolor con un daño mucho menos evidente. Puede aparecer poco a poco, como le pasa a Martínez, que está todo el día enganchado al ordenador. En este caso, el dolor es útil y afortunadamente le lleva a levantarse y moverse. Pero a veces el dolor es imprevisible, lo que nos puede asustar. A veces puedes levantar un objeto 1000 veces sin ningún problema. Sin embargo, de repente, un día al levantar ese mismo objeto, sientes un dolor intenso. El dolor de las picaduras, el dolor postural y el de los esguinces son simplemente dolores cotidianos que pueden relacionarse fácilmente con cambios en los tejidos. El cerebro saca la conclusión de que los tejidos están en peligro y que es necesario hacer algo que incluya conductas para ayudar a su curación. Una ventaja adicional es que recordar el dolor te protegerá de caer 2 veces en el mismo error. Tal vez la canción infantil del mordisco del mono ayuda a toda la familia en futuras conductas de protección. Pero todos sabemos que el dolor puede ser una experiencia más compleja. La palabra dolor también se usa en relación al duelo, a la soledad y a la sensación de que nadie te entiende. ¿Qué pasa con el dolor de un desamor que hace que sea tan devastador como cualquier dolor lumbar agudo? Este dolor cargado de emociones nos ayuda a tener una visión más global para poder comprender el dolor. Todo dolor, de hecho, toda experiencia incluye muchos pensamientos y componentes emocionales. Necesitamos el cerebro para realmente entender el dolor, especialmente aquel dolor que persiste, se expande o es impredecible. Necesitamos al cerebro para que nos ayude a entender por qué las emociones, pensamientos, creencias y conductas son importantes para el dolor. Si en este preciso instante tienes dolor, entonces no estás solo. De hecho, a cualquier hora del día o de la noche, alrededor de un 20% de la población mundial tiene un dolor que persiste más de 3 meses. Eso equivale a los 2 millones de londinenses. Cuando el dolor persiste y tú sientes que está arruinando tu vida, es difícil imaginar que pueda servir para algo útil. Pero incluso cuando el dolor es crónico y horrible, duele porque el cerebro, de alguna manera, ha llegado a la conclusión, por una u otra razón, normalmente de una forma totalmente inconsciente, de que estás amenazado y en peligro.
La clave es descubrir por qué el cerebro ha llegado a esa conclusión. Increíbles historias de dolor, parte 1. El dolor realmente es una experiencia sorprendente. La mayoría de nosotros conoce historias de personas que han tenido lesiones graves y no han sentido ningún tipo de dolor en ese momento. ¿Qué ha pasado con el sistema de alarma? Una lesión grave desencadena muchas señales de alarma muy fuertes, que asaltan al cerebro, pero esto no desemboca necesariamente en dolor. La intensidad de dolor que experimentas no está relacionada directamente con la cantidad de daño que ha sufrido el tejido. Mira a Juan, todavía mimándose su dolorida nariz, con una flecha atravesada en el cuello. Mientras que el mordisco del mono dolió muchísimo, esta lesión, comparativamente más grave, no duele en absoluto. En la sala de urgencia de todo el mundo se presentan pacientes con todo tipo de objetos clavados. Muchos tienen suerte porque el objeto puede no haber afectado órganos vitales y muchos de estos pacientes refieren muy poco o ningún dolor. Existe mucha historia de los tiempos de la guerra. Seleccionamos a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, al que se le han hecho rutinariamente radiografía de tórax. La radiografía de tórax muestran una bala que ha estado alojada en su cuello durante 60 años, sin que él lo supiera. Muchas historias hablan de soldados que durante la guerra sufrieron lesiones graves, incluso perdieron totalmente un miembro, y que aún así refieren poco o ningún dolor. Aquellos que han sufrido amputaciones traumáticas durante la guerra comentan que no tuvieron dolor y normalmente relatan la lesión utilizando términos inofensivos. Fue como un golpe o un puñetazo. En otras situaciones, gente que ha sufrido quemaduras graves ha vuelto a entrar en su casa en llamas para salvar a sus hijos. Deportistas varones y mujeres que han realizado proezas sorprendentes a pesar de una lesión grave. Sin embargo, en algunas situaciones la proporción entre la gravedad de la lesión y la intensidad del dolor se da también a la inversa. ¿Qué pasa cuando uno se hace un corte con una hoja de papel? La herida no es profunda, la lesión es pequeña, pero ¿cómo duele? El corte arde, te pone de mal humor y parece increíble que algo así pueda doler tanto. Es evidente que lo que está pasando a tus tejidos es justamente una parte de esta sorprendente historia. Vamos a ver más historias de dolores sorprendentes. Increíble historia de dolor, parte 2. El dolor lumbar y la cabeza son los dolores más comunes en el ser humano. En el dolor lumbar, la investigación ha mostrado que la cantidad de daño en el disco y en el sistema nervioso raramente se relaciona con la intensidad del dolor percibida por el paciente. De hecho, muchos de nosotros tenemos protrusiones discales e incluso nervios comprimidos que parecen muy graves cuando se detectan y sin embargo pueden no haberse experimentado previamente síntoma alguno. Esto puede parecer un poco inquietante, pero ¿realmente debería tranquilizarnos? Muchos de los cambios en los tejidos son simplemente una consecuencia normal del hecho de estar vivo y no tienen por qué doler. Y lo que es más importante, estos cambios no deben necesariamente impedir a nadie llevar una vida funcional y activa. Es muy probable que cualquier radiografía de la columna de un anciano muestre alteraciones que podrían ser descritas como artrósicas o degenerativas. Sin embargo, siguen funcionando perfectamente bien. En resumen, si no hay dolor, significa que tu cerebro no interpreta estos cambios en los tejidos como una amenaza. No podíamos dejar de comentar otro ejemplo en el que las fuerzas o pesos extremos actúan sobre el cuerpo, sin que exista ninguna queja de dolor. Un jugador de fútbol que ha marcado un gol importante seguramente tendrá todo el equipo encima de él. Un peso de casi 1 tonelada. Sin embargo, siempre se levanta sonriendo y sigue jugando. Frecuentemente mejor que antes. Sin embargo, en otras circunstancias, una lesión menor puede llevar a una persona a tener una vida con dolor crónico. Mira a Jaime en su tabla de surf, esperando la ola perfecta en la playa de Malvarrosa. Los surfistas que han sufrido una amputación por el ataque de un tiburón refieren que en ese momento tan solo sintieron un golpe. Increíbles historias de dolor parte 3. ¿Qué opinas de estas historias verdaderas? Ciertamente el dolor es complejo. Existe un síndrome bien documentado llamado el síndrome de Cobb-Vade, en el que el padre siente los dolores del parto. En algunas culturas la gente cree que cuando más dolor manifiesta el padre, mejor padre es. Algunas esposas literalmente tienen que cuidar a su esposo mientras nace el niño.
La acupuntura puede reducir el dolor, pero no funciona siempre. De hecho, se piensa que la acupuntura tiene muchos mejores resultados si esta es realizada por un hombre chino, en una mujer china y en China. Y tiene peores resultados si está realizado por una mujer que no es china, en un hombre chino y en cualquier otro lugar que no sea China. La hipnosis es fascinante. Está bien documentado que hay personas que se han sometido a una cirugía mayor en estado de hipnosis sin anestesia. ¿Cómo puede ser esto posible? En el momento en que el bisturí corta la piel y el músculo, los sistemas de alarma de los tejidos se pondrán a sonar, sin embargo, no se siente ningún dolor. Una pequeña curiosidad: la población mundial consume alrededor de 100 billones de aspirinas al año. Si se ponen todas estas pastillas en fila, esta alcanzaría 1 millón de kilómetros. Esto es un viaje de ida y vuelta a la luna. Es un hecho conocido que la forma de comprimido juega un papel en la efectividad de la medicación. Las cápsulas transparentes con bolitas rojas en su interior son más efectivas que las cápsulas con bolitas blancas. Y estas son más efectivas que los comprimidos de colores. Y estos son más efectivos que los comprimidos cuadrados sin esquinas. Y estos son más efectivos que los comprimidos redondos. Muchas y variadas señales pueden relacionarse con la experiencia del dolor, pero es el cerebro el que decide si algo duele o no el 100% de las veces, sin excepción. El dolor depende del contexto, parte 1. La información sensorial o señales sensoriales, cualquier información que parte por nuestros sentidos, incluyendo el cuerpo, necesita ser examinada por tu sistema nervioso central. La evaluación de esas señales es extremadamente completa y amplia. Incluye la memoria compleja, procesos de razonamiento, emociones e incluso consideraciones sobre las posibles consecuencias de la respuesta. El contexto de la experiencia del dolor es crítico. Aquí tienes un ejemplo. Una pequeña lesión en el dedo índice provocará más dolor en un violinista profesional que en una bailarina profesional. Esto pasa porque una lesión en el dedo representa una amenaza mayor para el violinista. Este suceso tiene un papel mucho más importante en el medio de vida y en la identidad del violinista. Recuerda la primera imagen del libro, la del dedo del pie con un clavo largo atravesándolo. Cuando pisas un clavo en el jardín, puede doler o no doler inmediatamente. El cerebro tiene que decidir si el dolor es apropiado. En ese preciso instante pueden coexistir otras señales que están siendo enviadas al cerebro, como evitar otros clavos, el miedo a una lesión grave o una infección y la necesidad de proteger a otros. Dolor emocional y dolor físico son términos que se usan con frecuencia. A pesar de que mucha gente quiere diferenciar estos dolores, el dolor de la lesión del tejido y la angustia se procesan en el cerebro probablemente de una forma bastante similar. Algunas experiencias de dolor implican lesión importante o enfermedad de los tejidos, pero siempre existirá un contexto emocional que variará de una situación a otra. En experiencias dolorosas, tales como el duelo o el rechazo de un amante, en los cuales existe un gran contenido emocional, también habrá aspectos físicos, como cambios en la tensión muscular o alteraciones de la cicatrización celular. En una situación en la cual alguien ha sufrido un accidente laboral, como por ejemplo al levantar un peso o después de una caída, si el jefe o un profesional de la salud ponen en duda su dolor, pueden coexistir componentes tanto emocionales como físicos muy fuertes. Los componentes emocionales y físicos de la experiencia del dolor evidentemente se dan en distintos grados. Para afrontar efectivamente el dolor, es importante identificar las señales sensoriales. Nos gusta llamarlas así porque ayudan a iniciar una experiencia de dolor y por tanto las llamamos señales de ignición. El dolor depende del contexto, parte 2. Los aspectos relacionados con el contexto y por tanto la identificación de las señales de ignición son muy importantes en la experiencia del dolor. Aquí hay algunos ejemplos. El dolor de la oficina es frecuente. Puede ser peor cuando el jefe está presente, dependiendo de la relación que tengas con él. En este caso, el ambiente es una señal crítica y hay probablemente otras muchas señales secundarias en este mismo ambiente. La imagen provocadora dibujada aquí sirve para recordar la contribución en la experiencia del dolor, de los roles de género, sexismo, percepción de control, cargas laborales y ergonomía. Un grano nunca es deseable, pero ese grano parecerá enorme y se volverá cada vez más doloroso al tacto, si estamos a punto de acudir a una entrevista importante o a una reunión de trabajo. El dolor dependerá de la causa percibida. Por ejemplo, las mujeres que han sufrido una mastectomía
y que atribuyen el dolor a una recidiva del cáncer, tienen un dolor más intenso y desagradable que aquellas que lo atribuyen a otra causa, independientemente de lo que esté realmente pasando en los tejidos. En otro ejemplo, unos sujetos voluntarios introducían la cabeza dentro de un estimulador simulado y se les decía que una corriente eléctrica les atravesaría la cabeza. A pesar de que no se les daba ninguna estimulación, referían un dolor que aumentaba exactamente de acuerdo a la intensidad indicada por el estimulador. La falta de conocimiento y de comprensión también crea sus propios estímulos y amplifica el miedo. Por ejemplo, un dolor inexplicable o persistente, así como lesiones profundas que no se ven, al contrario que la mayoría de las lesiones de la piel, aumenta la amenaza de dolor. También sucede a la inversa. Se sabe desde hace ya muchos años que cuanta más información tiene el paciente sobre una intervención quirúrgica y conoce incluso que el dolor postoperatorio es bastante normal, más se reduce la cantidad de analgésico requerido tras la cirugía. La cantidad de dolor que experimenta un sujeto está influenciada por cualquier persona que está alrededor. En experimentos de dolor, los hombres muestran un umbral de dolor más alto si son evaluados por mujeres. Asimismo, cuando están acompañadas por su esposa, los pacientes con una esposa muy atenta y cariñosa sufrirán más dolor que aquellos que tienen una esposa menos afectuosa y atenta. Pregúntate por qué. Y finalmente, uno de los dolores más comunes en el planeta es el dolor de muelas. También depende del contexto. ¿Duele más porque el tratamiento dental es caro? Cualquier dentista conoce este tipo de paciente que solicita una cita urgente y cuyo dolor desaparece en el mismo instante en el que entra a la consulta. El dolor de muela es un fantástico ejemplo de cómo el dolor nos lleva a emprender una acción. Si tu dolor se ha ido, tu cerebro estará probablemente satisfecho de que hayas emprendido la acción requerida, antes incluso de que el dentista haya echado un vistazo a tu boca. El fantasma en el cuerpo, el concepto del cuerpo virtual. El dolor de miembro fantasma significa experimentar dolor en una parte del cuerpo que ya no existe. El 70% de la gente que pierde un miembro experimenta un miembro fantasma. No solo ocurre con piernas y brazos. Se han descrito mamas, penes y lenguas fantasmas. Pensamos que todos los que sufren dolor se podrían beneficiar de saber algo más sobre el dolor fantasma. Una de las lecciones proviene de la aparente realidad del miembro fantasma. Puede picar, dar hormigueo y doler. Los síntomas de miembro fantasma se agravan cuando el sujeto se pone nervioso o cuando alguien se aproxima a la parte del cuerpo que previamente existía. Algunos han referido sentir el anillo en el dedo fantasma, sentir zonas antiguamente operadas y sentir las manos todavía aferradas con fuerza, como si los tuvieran al manillar de la moto. Algunos refieren piernas fantasma que no pueden dejar de andar. El dolor tras una amputación normalmente es más intenso. Si ya existía dolor antes de la amputación, este es un tipo de memoria del dolor. El dolor de miembro fantasma nos está hablando de la representación o mapa del miembro, por ejemplo, el miembro virtual, que se encuentra en el cerebro. De hecho, dentro del cerebro existen muchos cuerpos virtuales. Nuestros cuerpos virtuales nos permiten conocer dónde se localiza espacialmente nuestro cuerpo real. Intenta alcanzar un vaso cerrando los ojos. Sigues siendo capaz de hacerlo ya que tu cerebro utiliza el cuerpo virtual para saber dónde está el cuerpo real. En miembro fantasma, aunque la pierna ya no esté, la pierna virtual y la relación de la pierna con el resto del cuerpo todavía mantiene su representación en el cerebro. Los niños pueden tener miembros fantasmas aunque hayan nacido sin ellos. Ello demuestra que debe existir un cuerpo virtual en el cerebro desde el nacimiento. Este cuerpo virtual se va construyendo, refinando y ampliando conforme crecemos y hacemos cosas nuevas. Tome como ejemplo el aprender a chutear un balón. El mapa de la pierna se relacionará con áreas en tu cerebro que están implicadas en el equilibrio, en la coordinación y en el uso de los músculos concretos. Tal vez el único efecto secundario positivo de una lesión cerebral menor es que los dolores fantasmas previos pueden desaparecer. Algunos estudios por medio de imágenes cerebrales han mostrado que el dolor de miembro fantasma está asociado a extensas alteraciones en la forma en que el cerebro está organizado. De hecho, los estudios de imagen muestran que en el cerebro se producen importantes cambios en todo el dolor crónico y no solo en el dolor fantasma. Estas alteraciones conducen a cambios en el cuerpo virtual. Por ejemplo, en el caso de dolor en una pierna fantasma, el área del cerebro relacionada con la pierna se distorsiona realmente.
de forma que ya no existe una pierna virtual delimitada nítidamente en el cerebro. Edad, género, cultura y dolor. Los efectos concretos de la edad, cultura y género en el dolor son difíciles de estudiar y no se conocen completamente, a pesar de que la investigación en esta área se desarrolla con rapidez. Edad. La visión médica ha considerado frecuentemente que los ancianos y la gente más joven sienten menos dolor que la gente de mediana edad. Esto no es verdad. Las destrezas en el manejo del dolor que se presentan en este libro sirven igualmente para todas las edades, adaptándolas cuando sea necesario. En términos generales, por ejemplo, si una barra del tren cae con la misma fuerza sobre un niño de 10 años, un hombre de 45 y uno de 62, todos dirán que duele aproximadamente con la misma cantidad de fuerza. Dicho esto, la respuesta al recibir el golpe variará según la edad. Un bebé chillará, un niño llorará y un adulto reaccionará de diversas maneras. La prevalencia de algunos dolores, como el dolor de espalda, varía a lo largo de la vida. Por ejemplo, los que están por encima de los 60 años tienen menos dolor de espalda que los que están por debajo de los 60 años. Esto muestra una vez más que el dolor no está relacionado necesariamente con la severidad de la degeneración de los tejidos. Comenzamos atribuyendo significado al dolor desde una edad muy temprana. ¿Te has fijado que cuando los niños se hacen daño, con frecuencia miran a sus padres antes de chillar de dolor? Los padres pueden informar a sus hijos del significado del estímulo sensorial que estos sienten. Los profesionales de la salud también informan a los pacientes del significado de los estímulos sensoriales. El impacto temprano del significado se ha investigado con respecto a las inyecciones. La segunda inyección que recibe un niño provoca más conductas de dolor, por ejemplo gritar o evitarla, que la primera. También durante las vacunas, las conductas de dolor de un joven circuncidado son más obvias que las de un chico no circuncidado. Género. Las diferencias en la experiencia del dolor pueden deberse a los órganos reproductores y o a los roles sociales de género. Por ejemplo, pueden seguir estereotipos, rol de madre o padre, las mujeres que usan tacones, los hombres con barriga de cerveza, mujeres con pechos grandes, demandas laborales estereotipadas, hobbies o deportes que se practican. Estas diferencias en el dolor son debidas usualmente a diferentes roles sociales y no a una fisiología diferente. Existe el mito popular de que las mujeres tienen un umbral y tolerancia del dolor más bajos que los hombres, al menos hasta que las mujeres pasan por un parto, momento en el que el umbral del dolor y tolerancia aumentan magníficamente. Probablemente muchas mujeres refieran el dolor más sinceramente hasta que han pasado por un parto, momento en el que se sienten obligadas a ser más duras. Todavía se tiende a dar menos medicación a los pacientes sexo femenino que a los varones, lo que sugiere que las profesionales de la salud consideran más psicológico el dolor de las mujeres que el de los varones. Deberíamos reconocer también que hasta la fecha, la mayor parte de la investigación en el dolor se ha hecho en animales machos y por investigadores varones. Tal vez nuestra comprensión del dolor cambie cuando estas convenciones de investigación se modifiquen. Cultura. Los ritos de iniciación son un fantástico ejemplo de las influencias culturales, que frecuentemente implican lesiones severas, pero raramente se describen como dolorosas. ¿Sería el dolor una respuesta razonable cuando el motivo de la iniciación es acceder a la edad adulta? Con respecto a las crucifixiones, durante la Pascua en Filipinas, poco o nada de dolor se siente. ¿Tendría sentido tener dolor cuando el propósito de la crucifixión es acercarse a Dios? Muchos estudios muestran diferencias en los umbrales de dolor y en sus respuestas entre gente de diferentes culturas. Por ejemplo, un determinado nivel de exposición al sol se considera doloroso por la gente que vive en el Mediterráneo y sin embargo es percibido como cálido por los europeos del norte. ¿Tienen los habitantes del Mediterráneo más razones para considerar el calor por radiación solar peligroso? Tu dolor nunca será el mismo que el que experimenta tu profesional de la salud o el de cualquier otra persona, aunque tenga el mismo problema. Entonces, recapitulando, todas las experiencias de dolor son una respuesta normal a lo que tu cerebro considera que es una amenaza. La cantidad de dolor que experimentas no se relaciona necesariamente con la cantidad de daño en el tejido. La construcción de la experiencia del dolor del cerebro se basa en muchas señales sensoriales y el dolor del miembro fantasma sirve como un recordatorio del cuerpo virtual del cerebro.
Entonces, chiquillos y chicas, chicos y chicas, la idea del capítulo 1 es que tengan un entendimiento de que el dolor no necesariamente expresa daño en tu cuerpo. Y la experiencia dolorosa o la cantidad de dolor que tú sientes va a estar influenciada por muchas cosas, desde tu cultura, desde lo que estás haciendo, de los miedos, de tu edad, de tu género, de tu religión. Son muchas cosas. Por ejemplo, aquí se hablaba de un violinista, que si él tenía una lesión en el dedo, lo más probable es que sienta más dolor que una bailarina, debido a que el violinista usa sus dedos para trabajar. Por lo tanto, para él, la experiencia va a ser más dolorosa debido a que va a entorpecer su labor. Por lo tanto, para su cerebro va a ser más peligroso y va a generar más dolor para que tú tengas más conductas de evitación para darle más tiempo de sanación a ese dedo. Entonces es súper importante que entiendas estas cosas, porque el dolor que tú sientes, tienes que saber que va a estar influenciado por otras razones, otras circunstancias, otras cosas que van a hacer que este se sienta más fuerte o que se sienta más débil. Y estamos con el capítulo 1. Soy el kinesiólogo Alan Riveros y les mando un fuerte abrazo. Sigan aprendiendo, sigan entrenando. Los quiero un montón. Hasta luego, colegas.